Vamos a entrar de lleno con el mensaje. El Espíritu de Dios nos ha estado hablando a Jimé y a mí acerca de ir más profundo en nuestra hambre por Él. Y, por ejemplo, si ustedes ven el libro de Josué, se van a dar cuenta que las tribus de Israel empezaron a adueñarse de la visión y de la promesa de la palabra que Dios les había dado a esas tribus, diciendo: vayan y posean la tierra que yo les he dado, vayan y guerren, peleen por ella, porque yo se las he prometido que se las daré y que yo pelearé con ustedes. Pero si ustedes llegan al final del libro de Josué, se van a dar cuenta que hay un par de tribus que no se fueron a poseer su tierra. Y Josué les dice: ¿hasta cuándo seguirán siendo negligentes de la palabra que Dios les ha dicho? Y eso involucra que nosotros salgamos de nuestra zona de confort y que queramos ir más profundo para poseer a nuestra tierra prometida, que es Jesús. Y eso requiere que nosotros peleemos contra nuestra propia carne. ¿Cuántos de nosotros, cuando empezamos a leer la palabra, de repente nos da sueño al tercer versículo? Entonces es el momento de pararte, tomar un vaso de agua, quizá leer la palabra caminando, para que puedas empezar a doblegar tu carne y empezar a hacer crecer tu espíritu mediante el suyo. Amén. Veo ahí que Kiki, ahí estás contestando, Jera, ahí estás contestando, Unice, qué alegría tenerte acá. Esta es tu casa, como siempre te lo hemos dicho, te amamos a tu familia profundamente. Saludos también a Aarón, a tus hermanas. Silvia, aquí estás, qué gusto tenerte aquí. Pues bueno, qué alegría poder tener a la familia aquí con nosotros. Nada como familia, amén. Entonces vamos a empezar de lleno con ese mensaje que está titulado Saciados. Y sabes, déjame decirte que Dios está preparando para ti y para mí un banquete este año. Y ese banquete está ahí afuera. Ese banquete está cuando nosotros buscamos las profundidades del corazón de Dios. Una vez un amigo pastor en Inglaterra me estaba preguntando: ¿qué es la zarza? ¿Por qué la zarza? Y básicamente sentí que el Espíritu de Dios habló por mí y simplemente le dijo: la zarza es una familia cuyo principal objetivo es correr y abrazar el latido del corazón de Dios y de ahí desbordar a sus comunidades. Y eso es lo que somos. Nosotros buscamos oír como esos Juanes el pecho de nuestro amado Jesús y oír el latido de su corazón. Eso es en esencia lo que somos. Y de estar en las profundidades, en la intimidad de Dios o con Dios y con su Espíritu, de ahí desbordamos y de ahí nos movemos. De ahí entramos a trabajar, salimos de la presencia de Dios para entrar y hacer los quehaceres en nuestra casa, para educar a nuestros hijos, para estar con nuestra familia, para estar con nuestros amigos. Pero todo fluye del centro de nuestras vidas, que es el corazón de Dios, que es la presencia de Dios. Eso era lo que hacía Moisés. Moisés vivía en la presencia de Dios. Y Dios nos está enseñando no nada más a entrar y salir, sino nos está llamando a habitar continuamente en la presencia de Dios y traerlo a Él a donde quiera que nos desenvolvamos. Entonces, si tenemos una tienda donde estamos vendiendo algún producto o si estamos emprendiendo un negocio, traigamos la presencia de Dios ahí. Nuestra hambre por Él debe ser capaz de jalarlo y de traerlo y de decir: Señor, tú eres mi socio. Señor, tú eres mi socio principal para ser creativo, para emprender, para poder vender, para poder ejecutar, para poder liderar, para poder educar y para poder hacer todo lo que hagamos continuamente en nuestra rutina diaria. Amén. Entonces, saciados en nuestro mensaje porque Dios nos quiere saciar. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué se refiere esto?
Vamos a leer Mateo capítulo 5, en el monte de las bienaventuranzas. Jesús se sienta en la cima de él y le predica a una gran multitud de gente que estaba dispuesta en su corazón, hambrientos por Dios. Y uno de los mensajes por los cuales Jesús enmarca la palabra bienaventurados es en el versículo 6, cuando dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si estás rodeado de alguien, si estás viendo este mensaje con alguien, por favor, sacude a esa persona y dile: bienaventurada eres, bienaventurado eres, si tienes hambre y sed de justicia, porque serás saciado. Hay un mensaje que Jesús puso en el corazón de la multitud cuando Él dijo estas cosas. Y quiero recalcarles que Jesús es Dios, 100% hombre y 100% Dios, que nadie hizo los milagros, las proezas, las hazañas, las cosas tan maravillosas que Él hizo. Y eso mismo era el Padre Celestial respaldándole para cualquier cosa que Él dijera. Y Él dice: bienaventurados los hambrientos y los que tengan sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y cuando yo leo este mensaje, lo leo en mi corazón pensando en un Jesús que quiere inyectarnos un espíritu de esperanza, un espíritu de alegría, que quiere inyectar a un corazón apocado, a un corazón estresado, a un corazón contrito, a un corazón quebrantado, a un corazón desesperanzado, a un corazón deprimido, a un corazón angustiado, alegría y esperanza y fe, diciendo: tú que tienes hambre de la justicia de Dios, serás saciado. Ahora, ¿cuál es la justicia de Dios? Vamos a escucharlo más adelante. Pero quiero llevarles a un pasaje en Segunda de Reyes, que es capítulo 6 y capítulo 7, donde pasa un momento en el que el rey de Siria decide ir a la capital de Israel, que en aquel entonces era Samaria, no era Jerusalén. Jerusalén era la capital de Judá. Judá e Israel se habían dividido. Y la capital de las demás tribus de Israel, con excepción de Judá, era Samaria. Y el rey de Siria decide ir a sitiar con un extraordinario y terrible ejército, a sitiar a una ciudad que apenas si se sostenía. Y vamos a 2 Reyes, capítulo 6, versículo 24-25, dice: después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria. A consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y déjame hago una pausa aquí, porque el sitio que vino sobre esta ciudad, una ciudad elegida por Dios, una ciudad del pueblo de Dios, provocó tal hambre en la gente, tal circunstancia tan crítica en la gente, que la gente estaba dispuesta a comerse hasta estiércol de paloma y pagar por ello, por el hambre y por los días que llevaba al sitio, donde la gente no podía entrar ni salir, y la gente prefería comer cualquier cosa. Y ahora déjame, te hago una pausa aquí, porque a veces, como hijos e hijas de Dios, no nos percatamos que nuestro espíritu está hambriento por el Dios viviente. Y pasamos días enteros sin buscar la presencia de Dios. Pero tu espíritu, aunque tú no lo veas, tu espíritu se debilita y tu carnalidad crece.
Y de repente te encuentras en redes sociales, envuelto ahí. Justo me decía Jime que ella ha estado dejando de ver redes sociales. Y me decía, me siento tan bien sin ver redes sociales. De repente, y sin afán de juzgar, de repente tú ves semejantes mensajes de gente. Mensajes de odio, mensajes de juicio, mensajes de belleza artificial, mensajes de riquezas, que luego la gente postea algo que ni siquiera es de él o de ella. Cosas que son, perdón que lo diga, pero es como estiércol de paloma. Y nosotros, en nuestro espíritu, todos los hombres y todas las mujeres estamos hambrientos y sedientos del Dios vivo. David dijo, ¿cuándo me presentaré delante del Dios vivo? Su hambre era por él. Su hambre era por la mejor comida, por lo mejor que podía él tener para satisfacer su espíritu. Pero hoy en día nos la pasamos consumiendo tanto contenido, tantas redes sociales, tantas cosas, que no nos percatamos realmente que carecen de calidad, que carecen de edificación en nuestras vidas, y de repente caemos en juicios, en críticas sobre el que posteó, sobre el que no posteó. Y no estoy hablando de algo que haya pasado en la zarza, estoy hablando de algo que está en el corazón de Dios. Dios quiere que no nos conformemos con lentejas. ¿Sabes? Esaú vendió su primogenitura por saciar un hambre carnal, por algo rápido, inmediato. Y eso es lo que te produce cuando tú satisfaces tu carne mediante pecado o mediante la propia carnalidad misma. Quieres algo rápido que te satisfaga, produces, das a luz pecado y después te estás lamentando y te sientes como chinche. Todos hemos pasado por eso. Yo no digo que yo no he pasado por eso, y lo hablo porque lo he vivido. Pero tal pareciera que con tal de alimentarnos inmediatamente, nos alimentamos de lo que sea. Leemos a quien sea. No consultamos la veracidad de las fuentes. Me he topado de repente con gente publicando versículos que ni siquiera existen en la palabra. Eso me pasó hace poco. Quise buscar esa cita porque me gustó mucho y no existía. Pero a veces nada más amplificamos lo que vemos sin siquiera filtrar y sin siquiera poner una pausa, decir, Dios, ¿cómo edifica esto a mi corazón? ¿Cómo me edifica esto a mi espíritu? Entonces somos llamados a tomar decisiones. Pero tal pareciera que este mundo ha sido cercado y este mundo ha sido sitiado. Gente que está consumiendo cualquier cosa. Pero amados, el Espíritu de Dios nos quiere dar un banquete. Amén. Y no sé si tú estás ahí, me estás escuchando, pero Dios nos quiere dar un gran banquete. Un gran banquete que te va a saciar como nunca antes. Amén. Ahora, está el sitio. Hay gente que está comprando cabezas de burros por una exorbitante cantidad de dinero. Y hay gente que está comprando estiércol de palomas. Imagínate la gravedad de la circunstancia y de la situación en la que estaba esa ciudad. Realmente terrible. Pero dentro de esa ciudad, o más bien, sí estaban adentro, pero quiero que veas esto. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que moramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Perdón, estaban afuera, efectivamente. Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida,
viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie. Porque el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyera estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron el campamento de los sirios. El ejército que estaba sitiando esta ciudad salió huyendo despavoridamente al anochecer, abandonando sus tiendas, abandonando sus caballos, abandonando sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. ¿Qué terror habrá puesto Dios en contra de los enemigos del pueblo de Dios? Y cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Lo vil y lo menospreciado de esa ciudad, 4 leprosos fueron guiados por su hambre, por sobrevivir, a no quedarse en un lugar que estaba destinado a perecer, y a no quedarse donde ellos estaban, que también iban a perecer, porque estaban entre la espada y la pared. Estaban entre una ciudad que no les quería, y estaban entre un ejército que amenazaba contra la ciudad, independientemente que ellos seguramente tenían familia ahí adentro, que no eran leprosos. Entonces, ¿cuál es tu hambre? Te lo pregunto abiertamente, porque si no tenemos hambre por Dios, si no tenemos una verdadera hambre, no nos vamos a mover de donde estamos. Y amada iglesia, la zarza, el Espíritu de Dios te quiere mover, te quiere llevar a lugares que tú ni te imaginas. Pero si no tienes hambre por Él, es difícil que Él te mueva a un nuevo lugar. Es difícil que Él te permita llevarte a un campamento donde hay un banquete para ti. Déjame decirte que hay un banquete para ti. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te están esperando en tu lugar secreto. Nos han estado esperando. Yo me acuerdo cuando yo era muy pequeño, que recién había recibido el Señor. Bueno, yo recibí al Señor a los 13 años y hasta los 16 empecé a ir a una iglesia. Yo me acuerdo que mi familia se iba, los fines de semana salían de la ciudad. Y mi corazón estaba en nutrirme de Dios. Yo iba a la iglesia. Mi corazón se ancló en Dios. Me enamoré tanto de Dios que preferí eso que irme fuera de la ciudad los fines de semana. Y eso llevó un precio. Pero ese precio pagado rindió un beneficio. Un día David quiso ir a levantar un altar, una ofrenda a Dios, y para levantarlo en ese monte, fue al dueño del monte y le dijo: dame el monte para que yo pueda sacrificarle a Dios una ofrenda de paz y una ofrenda de amor. Y como él era el rey, el dueño del monte le dijo: no, David, rey, el monte es tuyo. Y David respondió algo que él aprendió conforme el paso del tiempo. Él dijo: yo no voy a darle a Dios nada que no me cueste. Sabía que aún su ofrenda de alabanza y de adoración tenía un precio. Dios nos quiere ensanchar en nuestras vidas, en nuestras familias, pero requiere
Que nosotros seamos como esos 4 leprosos que no se quedaron ahí. Nadie en la ciudad salió. Y ellos, quizá porque estaban más arrinconados y más apretados y más cercanos a la muerte por el hambre. Pero gloria a Dios por esa circunstancia en la que se vieron. Gloria a Dios por los momentos en los que somos apachurrados como Jesús lo fue en el Getsemaní. ¿Sabes qué quiere decir Getsemaní? El lugar de la prensa. Y el Getsemaní es el monte de los olivos. Cuando tú oprimes, aprietas los olivos, sacas aceite. Y el aceite simboliza la llenura de Dios. La llenura de Dios la vas a recibir cuando te dejes quebrantar y ser contrito y tener un corazón completamente dispuesto para Dios. Que cuando estés en tu rutina diaria y sientas que Dios te dice ven, que le digas sí, Señor, voy. Porque ya estás tan apretado, tan hambriento de Él, tan enamorado de Él, que le des tu sí siempre. A mí me ha pasado de repente que estoy en el celular y horas y horas. En vez de estar con Él. Pero, amada iglesia, hay un hambre en la sociedad por Dios. Hoy más que nunca ha crecido todo este misticismo, nueva era, perdón, muchas, el tema de angeología, muchísimas cosas porque la gente tiene hambre de ver poder sobrenatural. Y están comiendo hasta estiércol de palomas. Están alimentando su espíritu de motivadores espirituales fuera de Cristo. Y muchos dicen, bueno, pero es que su mensaje es positivo. Lo único que te nutre es la carne y la sangre de Jesús. Ese es el nuevo pacto. Lo único que nutre tu vida es su palabra. Es que le adores, es que ores a Él y que Él te hable a ti. No hay nada como escuchar la voz de Dios, iglesia. Nada como eso. Ahora, quiero hacer una pausa en este mensaje. Porque regresando a estos 4 leprosos, ellos se estaban saciando a sí mismos. Vieron el banquete, empezaron a gustar del banquete que Dios les dejó. Ese botín que Dios les dejó. Dios peleó contra sus enemigos. Ninguno tuvo que alzar la espada. Quiero que lo entendamos. Jesús venció en la cruz del Calvario. De Él es la pelea. Y estos leprosos, ya una vez que el ejército había sido amedrentado y oído por Dios, Dios dejó un botín para esa ciudad. Dios mismo fue y peleó por esa ciudad. Así como Dios va a pelear por las cosas que necesitas que Él pelee. Aduéñate esa palabra. Di sí, Señor, tú vas a pelear por las cosas que yo necesito que pelees. Por un mejor trabajo. Tú me vas a dar la gracia, la estrategia para encontrar ese mejor trabajo. O tú me ayudarás y me enseñarás a cuidar a mis hijos. O tú me guiarás para entrar más profundo a tu presencia. Tú lo vas a hacer. Tú vas a pelear inclusive contra el propio pecado en el que estoy enredado. Y Él te va a dejar un botín para que tú disfrutes de ese botín. Pero quiero que oigas esto. Yo esto lo viví muchísimo tiempo. ¿Qué fue? Entras al botín
la presencia de Dios, experimentas la gloria de Dios, la disfrutas, empiezas a tener sueños, empiezas a tener visiones de Dios. Dios empieza a hablar tan fuerte, empiezas a leer la palabra, empiezas a entenderla, empiezas a adorarle, empiezas a sentirlo cada vez más fuerte. Pero quizá te has vuelto como un leproso de estos hombres que todo se lo quedaron para esconderlo. ¿Te acuerdas de la parábola de los talentos? Hubo uno que enterró los talentos de Dios. Pero cuando tú tienes hambre tan profunda por Dios, vas a sentir el hambre de Dios por ti y vas a sentir el hambre de Dios por los que te rodean. Y eso va a hacer que entre en ti un amor hacia tu prójimo, que digas como ellos dijeron, no está bien que nos quedemos aquí. Hay una ciudad que está hambrienta y podemos saciarla con el botín que Dios nos ha dado. ¿Sabes? Todos ustedes en la zarza, todos, desde el más chiquito, Joaquín, o Alex Lozano, hasta más grande, no voy a dar nombres para no divulgar edades, desde el más chiquito la zarza hasta el más grande, poseen algo de Dios, un botín de Dios para compartir. Y ese es el testimonio de Jesús. Lo voy a volver a decir. Cada uno de nosotros posee algo que Dios nos está dando. Y es para compartirle a otros de Jesús. No es para compartir a bibliazos o bajo condenación. En el amor de Dios. Checa cómo lo compartieron los leprosos. Y esta es la llave. Dice 2 Reyes 7, versículo 9. Después de que estaban ocultando todo y guardándolo para sí mismos. Después, seguramente influenciados por el Espíritu de Dios, dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. ¿Cuál maldad? Si Dios les dio un gran banquete, la maldad que les alcanzaría es que callaron la buena noticia. Dice, vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron, no sé por qué, pero siento decirlo, hay alguien o algunos han dejado de compartir de Cristo porque han recibido muchísima persecución y críticas. Y solamente por tener paz no han querido compartir más. Pero si ellos no reciben el mensaje de salvación, la buena noticia que es Cristo Jesús en el corazón del hombre y de la mujer, entonces déjame animarte a que no les compartas a ellos por ese momento, sino que te vayas y le compartas a otros. Eso fue lo que hicieron los discípulos. Donde no les recibían, se iban a otro pueblo. Al menos estás sembrando semillas y ya no te queda a ti la responsabilidad. No es nuestra responsabilidad, iglesia, que la gente reciba a Jesús. Es nuestra responsabilidad compartirles a otros lo que Dios ha hecho contigo y que testifiques de quién es Jesús. Y que testifiques que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Acuérdate el mensaje del domingo pasado. Cuando Pedro se percató de eso, Dios le dio autoridad. Le dijo, el infierno no podrá contra ti, porque has entendido quién soy yo. Y cuando nosotros entendemos quién es Jesús y lo compartimos a otros, estamos haciendo lo correcto. Pero cuando estamos solamente metidos en la gloria de Dios, en el botín de Dios, en el manjar, en la presencia de Dios, pero no compartimos, entonces estamos haciendo mal.
Versículo 10. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había ahí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Y los porteros gritaron y lo anunciaron adentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo les declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. ¿Qué estaba hablando el rey? Incredulidad. Lo que estos leprosos nos están diciendo no es verdad. Y siempre habrá alguien que cuando tú le compartas te dirá: eso no es verdad. Dice: entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora. Escucha cómo el rey no lo ordenó. Uno de los siervos dijo: tomen ahora. El siervo tomó el carácter del rey y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. O sea, alguien, los siervos o el siervo, uno de estos siervos dijo: yo quiero ver eso. Yo quiero gustar y ver qué bueno es Dios. Yo quiero ver si la palabra de estos hombres es verdad y si viene de Dios. Y tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: vayan y vean. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Amada iglesia, tú y yo somos llamados este año a saquear el campamento de nuestros enemigos. Y mira lo que dice: y fue vendido una sea de flor de harina por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra que Dios les había dado. El hambre de 4 hombres que eran de lo vil y menospreciado del mundo. ¿No dice la palabra que de lo vil y menospreciado del mundo nos escogió Dios? Nosotros éramos esos leprosos, esos pecadores que llegaron al botín de Dios en Cristo Jesús mediante la cruz y la sangre de Jesús para nosotros. Cualquier leproso, cualquier pecador, cualquier persona que diga: yo no soy digno, he pecado tanto que no soy digno de Dios. Déjame decirte, tú eres digno de Dios. No por ti mismo, sino porque Jesús absorbió tus pecados para que creas en Él y vivas en abundancia. Jesús dijo: yo vine a traer vida y vida en abundancia. Y Dios quiere que no vivas en lo poquito, que no vivas en miseria, que no vivas con una mentalidad de leproso, sino que gustes, que tú gustes y disfrutes el banquete que hay en Él. Y cómo cambió en la atmósfera y el ambiente de esa ciudad por causa de 4 leprosos que fueron a predicar las buenas noticias a una ciudad hambrienta, llena de muertes, llena de enfermedades, llena de escasez económica. ¿Dónde estamos hoy? Iglesia, somos llamados a levantarnos todos en donde quiera que nos movamos, en la alcaldía en la que vivamos. Si vamos al súper, si vamos a algún lugar, somos llamados a compartir la buena noticia en medio de una circunstancia desastrosa. Pero tenemos un gran Dios y eso es lo que tenemos que predicar tú y yo. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. A mí me pasó una vez cuando yo estaba en otra ciudad, no vivía aquí. Me acuerdo perfecto que a mí me había dado un cuadro de infección de garganta durísimo. Y me acuerdo que
estaba tan lleno el seguro social de aquel país que me hicieron cita hasta dentro de cuatro semanas. Entonces le decía a Jiménez, no, pues para que me atiendan, pues ya, me podría morir aquí de infección de garganta. 4 semanas para poderme atender. Pero me acuerdo que el Espíritu Santo me dijo, quiero que vayas al parque que está ahí enfrente y que esperes y yo te diré a quién le vas a compartir. Y me acuerdo que fui. Me acuerdo que había un hombre que cojeaba de una pierna. Y le dije, ¿puedo orar por ti? Y me dijo, tengo una pierna postiza, es de metal, pero claro que puedes orar por mí porque tengo un dolor en la espalda. Y en ese momento oré por él y sentí la unción de Dios que me sanó a mí. Y él sintió la unción de Dios que también lo sanó a él. Una persona enferma, otra persona enferma, pero el enfermo oró a Dios y los dos sanaron. Nunca había yo escuchado algo así o vivido algo así, pero no dice la palabra que la unción les enseñará todas las cosas. Hay una unción en cada uno de nosotros, iglesia. Hay un manto de Dios, una llenura de Dios en cada uno de nosotros, que tan solo es dar la buena noticia a alguien y te puede sorprender de cómo Dios puede actuar. Si no te reciben en una ciudad, vete a otra. Si no te reciben en tu familia, no es anormal. Sigue orando por tu familia, sigue orando por esa ciudad, sigue orando por aquellos que no han recibido el evangelio que les has compartido. Pero da la buena noticia. Dice la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, nos enseña Jesús. El sembrador aventó semillas. El sembrador no se percató de si la semilla había caído en camino, o si había caído en piedras, o si había caído junto a espigas, o en buena tierra. El sembrador salió a sembrar. Y así es el reino de los cielos. Sembradores que salen a sembrar. Dios tiene preparado para ti un banquete. Un banquete. Y ese banquete es para que lo compartas a otros. María, la madre de Jesús. María, la madre de Jesús, responde en Lucas capítulo 1, versículo 53. Perdón, es que alguien me escribió que si había mensaje, pero ya le pasé la liga aquí en YouTube. María, la madre de Jesús, dice esto: a los hambrientos colmó de bienes Dios, y a los ricos envió vacíos. Hay algo en el alma, en el espíritu de un hombre, que cuando se siente que no necesita a Dios, cuando se presenta delante de Dios, es devuelto vacío. Tú no tienes hambre de mí, se va vacío. Pero hay algo en el corazón hambriento por Dios que es saciado. Y tú te vas a dar cuenta cuando le compartas a gente acerca de Cristo, vas a discernir quién tiene hambre y quién no. Y donde haya hambre, el Espíritu de Dios se va a mover. Y yo me acuerdo muy bien, una vez fui con un amigo a predicar al parque de Chapultepec, o al bosque de Chapultepec. Y me acuerdo que yo le decía, Espíritu Santo, ¿a quién le comparto?
Y me acuerdo que él me dijo, a todos. Todos necesitan escuchar esta buena noticia. A todos. A los hambrientos Dios sacia de bienes. ¿Quieres ir a más? ¿Quieres fructificar en tu vida espiritual? Ten hambre por Dios. Pero que sea un hambre que te lleve como esos leprosos. Y escucha esto. A Dios no le importó que eran leprosos. A Dios no le importa qué pecado tienes o qué pecados tienes actualmente. El banquete está para ti. No dice que Jesús tenía que ser contado entre los pecadores. No le dijeron los fariseos a los discípulos, ¿por qué tu maestro come entre pecadores y bebe con ellos? ¿Y qué dijo Jesús? A la verdad, los enfermos necesitan el doctor. No importa cómo estás hoy. Hay una frase que dice John Arnold que me encanta, que es un extraordinario avivador de Canadá, y nosotros somos parte de la red que está bajo de él. Y John Arnold dice, Dios te ama tanto a ti por quien eres, independientemente de tus pecados, pero te ama tanto que no te quiere igual. Quiere que cambies y te va a amar para que cambies. Y te va a amar llevándote en esa transición. No dice la palabra, pero seguramente estos leprosos recibieron una honra especial por la hazaña que hicieron. A los hambrientos colmó Dios de bienes y a los ricos envió vacíos. No necesito a Dios, no vas a recibir nada de Dios. Oye, pero es que cuando oran por mí no siento nada. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a clamar más por Dios? Yo me acuerdo cuando yo recién empecé a ir a la iglesia, oraban por mí y al principio no sentía nada. Después yo me acuerdo que yo vi que en el Pentecostés la gente oraba en lenguas. Oraba en nuevas lenguas y yo no entendía. Yo tenía como 18 años o 17 y me acuerdo que le dije al pastor, yo quiero orar en lenguas. Y él estuvo orando por mí. Y un día, no en un evento, un día, me acuerdo que en mi casa había persecución. Y me acuerdo que yo ponía el seguro en mi puerta para buscar a Dios. Me acuerdo que yo veía la Biblia debajo de las sábanas de mi cama. Y un día, en el baño, estaba yo de rodillas con la luz apagada. Y el Espíritu Santo vino sobre mí ese día. Y ese día me bautizó con él. Y ese día empecé a orar en lenguas. Para Dios no hay límites. No necesitas que alguien te imponga manos. Necesitas hambre por Jesús. Necesitas hambre por el Padre. ¿Cuánto más, dijo Jesús, les dará el Padre Celestial, el Espíritu Santo a todos a quienes se lo pidan? ¿Qué es lo que pedimos? Ahora, vamos a ir mucho más profundo. Sé que ya estamos por terminar el mensaje, pero quiero aclararte e inspirarte, animarte para que vayas profundo con Dios. Escucha Cantar de Cantares, te va a hacer mucho sentido bajo todo lo que te he estado platicando. Dice la amada acerca de el amado, la iglesia acerca de Jesús, dice: me llevó Jesús a la casa del banquete, al botín,
y su bandera sobre mí fue amor. Susténtame con pasas, confórtame Dios con manzanas, porque estoy enferma de amor. Lo que está diciendo es, estoy tan enamorada de Jesús que quiero pasas, quiero manzanas, quiero beber, quiero comer del banquete, porque tu bandera sobre mí ha sido amor. Y dice, que su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Quiero el abrazo de Dios. Esta es la iglesia verdadera. Una iglesia que quiere comer del banquete de Dios. Una iglesia que quiere que Jesús venga y le abrace. Y dice, yo les conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despierten ni hagan velar al amor hasta que quiera. Dios despertará el amor de otros, calentará los corazones fríos y los calentará con su fuego para traerlos así. El martes estuvimos orando por familiares que no conocen a Jesús y que no han venido a Él y que no le han amado y que han negado el Evangelio, la buena noticia. El hecho que han negado no quiere decir que nunca lo acepten. Y lo que está diciendo la iglesia es, no force las cosas hasta que quieran, porque el amor no se forza. El amor no se forza. Dios no te va a poner algo para amenazarte, para que entres a su presencia. Jamás lo va a hacer. Él es un caballero. Dice la palabra, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Una mujer con flujo de sangre escuchó que Jesús iba pasando. Había multitudes oprimiendo y apretando a Jesús porque Él era el Mesías. Pero nadie sacó virtud de Él más que una mujer hambrienta por Él. Tu hambre tiene que verse. Yo no falté a un solo jueves cuando había clases de Biblia en la primera iglesia a la que yo fui. Estaba ahí, los domingos ahí estaba. Si había veladas de oración, aunque de repente me dormía en la madrugada, pero ahí estaba. Un chavito de 18 años, bueno, 17 años, pegado, bebiendo, comiendo de Dios, hambriento por Dios, hambriento por la familia de Dios. El hambre se tiene que ver. Yo entiendo, a veces podemos estar ocupados, a veces hay cosas que se nos meten en la agenda, pero tenemos que saber, punto número 1, no nos sintamos condenados. Acuérdense lo que dice Cantar de Cantares. No despiertes ni hagas velar al amor hasta que quiera. Y yo oro, Jimmy y yo oramos como pastores de esta iglesia. Oramos que Dios les despierte un amor fresco, tan contagioso, tan fuerte en ustedes por Él, que de ahí desborden a la comunidad. Los leprosos no fueron primero a la ciudad. A veces, como iglesia, queremos ir a evangelizar afuera sin llenarnos del botín. Los leprosos ya no tenían fuerzas. Hasta que comieron, hasta que se saciaron, cobró su espíritu. Y entendieron, lo que estamos haciendo no está bien. Hay que dar a otros lo que hemos recibido. Hay que dar lo que de gracia hemos recibido. Ellos no pelearon por ese botín. Dios se los dio de gracia para que estos leprosos dieran de gracia a la ciudad. ¡Wow! ¿No te encanta este mensaje? Cuando yo estaba leyéndolo, esta semana estaba maravillado. Y anoche
No estaba seguro si este era el mensaje y ¡pum! Que caigo en Segundas Reyes aquí. Dije, Señor, ahora entiendo que verdaderamente ese es el mensaje que tú quieres que comparta. Y dice, más adelante, de Cantares 2, versículo 8, dice, la voz de mi amado, la buena noticia es Él. La iglesia está gritando, la voz de mi amado. Él es la buena noticia que gritaron los leprosos. ¡Hey, ciudad! ¡Hay un botín afuera! Van a poder comer, van a poder saciarse de todo lo que su alma necesita. ¿Qué necesitas? Restauración en tu vida. Te han ofendido, te han batido los guardias mientras estabas buscando a Jesús. Pues déjame decirte que hay alguien que cura tus heridas. Hay alguien que puede sanar lo que la iglesia o personas o la propia persecución ha creado contra ti. ¡Ey! Esa es la voz del amado. Mi amado viene, he aquí Él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Él aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas. Él lo ve todo. Él ve todos nuestros corazones. Él ve lo que pensamos en este momento, lo que pensamos en la noche, lo que pensamos cuando nadie nos ve. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga hermosa mía, y ven. Era Dios levantando a los leprosos, diciéndoles, amigos míos, vengan al botín. Es Dios diciéndote a ti, es Jesús, el amado de tu alma, diciéndote, levántate, oh amigo mío, no te quedes en esta ciudad que perecerás, y no te quedes entre la puerta, porque también perecerás. Ven a mí, ven a Cristo, ven a Jesús, ven y sáciate, ven y come de su pan que es su cuerpo, ven y bebe de su sangre, porque tendrás y entrarás en el botín de Dios, en este pacto, que es el mejor pacto que Dios ha hecho con los hombres, en su santo Hijo. Ven, porque aquí ha pasado el invierno, la crisis, el hambre, esa hambruna que estaba provocando que la gente pagara por estiércol de palomas, ya pasó. Se ha mudado, la lluvia ya se fue. Es lo que el Espíritu de Dios te quiere decir esta mañana. Todo lo que viviste el año pasado ya se fue. Déjalo atrás. Deja de mirar atrás, porque te quedarás como una estatua de sal. Y mira hacia adelante, sígueme. Jesús dijo, todo aquel que eche mano sobre el arado y mira hacia atrás, no es digno de seguirme, no es digno de su banquete. Levántate, amiga mía, levántate, zarza mía, levántate, hermosa mía, y ven a mí. Ven a mí este segundo domingo para que todo tu año sea un año de botín, sea un año donde estés saciada, donde estés saciado. Dios quiere empezar a embellecer a su iglesia como nunca antes la tierra lo ha visto. Dios quiere embellecerla, Dios quiere ungirla, Dios quiere limpiarla ya de los pecados en los cuales ha estado metida en lodo. Dios quiere decirle a la iglesia, y viene un gran movimiento de Dios. Yo lo siento en mi corazón, para la iglesia que va a estar lista para su Señor. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a estar con lámpara, con aceite, que va a estar con la unción de Dios, que va a estar compartiendo el evangelio, y no una iglesia estática y quieta, herida, sino una iglesia llena del Espíritu de Dios. Llena su boca de las buenas noticias. Ha pasado el invierno, iglesia. Se ha mudado. La lluvia ya se fue. ¿Qué te aflige? ¿Qué te sigue afligiendo de tu pasado? Deja que hoy el Espíritu de Dios venga con esta palabra y te separe ya
de todo lo que has venido cargando de tu pasado, de todo ese remordimiento. Si tienes remordimiento, confiésaselo a Él. Y ven y sacia tu vida. Sáciate del agua que Jesús tiene. Que si bebes de ella, no tendrás sed por algo místico. No tendrás sed por... ¿cómo se llama? Está en mi mente. No tendrás sed por la astrología. No tendrás sed por el espiritismo. No tendrás sed por la brujería. No tendrás sed por nada que es de este mundo. Todo eso es estiércol de palomas. No tendrás sed de que siquiera en Facebook te lean las cartas o que te digan quién eres realmente. No dejarás que un sistema diga quién eres. Dejarás que Dios te diga como padre qué hijo, qué hija eres delante de Él. Es muy diferente. No dejarás o no prestarás tu oído a que te endulcen el oído las personas. Sabrás quién eres en Dios. Versículo 12 de Cantares 2. Se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido. Este año viene ese tiempo la canción para nosotros. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. ¿Quién es la tórtola? El Espíritu de Dios. Se ha escuchado en nuestro país la voz del Espíritu de Dios. Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche lo que Dios dice. ¿Qué dice en Apocalipsis? El que tenga oídos para oír, escuche lo que el Espíritu le dice a las iglesias. La tórtola está hablando. La higuera ha echado sus higos. Es tiempo, viene este año donde vas a dar fruto para Dios y donde lo que no daba fruto, lo que daba arrayanes y lo que daba espinos en tu vida y afligía tu corazón y apretaba tu vida, va a ser pulverizada por el fuego de Dios. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. ¿Tú que te escondes? Muéstrame tu rostro, te dice Dios. Tú eres su iglesia, somos su iglesia. Y Dios te dice, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Hermoso es tu aspecto. Dios ve tu corazón y tu corazón es hermoso para Él. Y escucha esto, dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Porque nuestras viñas están en cierne. Yo siento al Espíritu de Dios muy fuerte ahora. Sí, Espíritu Santo, sigue hablando tú. Cazadnos las zorras. Hay zorras que entran y se comen los olivos. Hay zorras que simbolizan también en la parábola de Jesús el pájaro cuya semilla cae cerca del camino, cerca de Jesús, pero no adentro de Jesús. Y el pájaro llega y se come la semilla. Igual hay zorras que se cazan, zorras que llegan y se comen la viña. Hay cosas que tú quieres erigir, construir en tu vida con Dios, que de repente vas para atrás otra vez. ¿Por qué? Porque hay zorras que vienen y se comen cosas de tu vida. Tenemos que cazarlas, tenemos que cortar las cosas que le quitan nuestra intimidad a Dios. Y tenemos que ser muy celosos en esto. Porque Dios te quiere usar a ti para compartir sus buenas nuevas a ciudades, a estados, a países, o tan solo a casas, o tan solo a una persona. Pero Dios te está buscando a ti
Te dice, ven, amada mía, dulce es tu voz, hazme ver tu rostro. Eso es lo que Dios le dice a la iglesia. Dios se deleita en nuestra intimidad. Nosotros nos deleitamos en Él. Porque nuestras viñas están en cierne. Quiere decir que este es un tiempo, una puerta abierta. Y tiene un tiempo abierto y un tiempo donde esa puerta se cerrará. Porque las viñas están en cierne. Quiere decir que es temporada de dar fruto para Dios. Cuando estás pegado a Él, cuando te nutres de Él, te vuelves plantío del Señor, plantío de justicia, cuyas hojas de sanidad son para la sanidad de las naciones. La boca de los leprosos trajo sanidad a una ciudad enferma. Ya llegó Joaquín. Es tiempo de dar fruto para Dios. Es tiempo de dar fruto para Dios. Es tiempo, iglesia, de dar fruto para Dios. Es tiempo de mostrarle al Señor nuestro rostro, de que Él oiga nuestra voz, que oiga nuestras oraciones, que entremos en intimidad, en comunión con el Espíritu de Dios, de tal manera que nos conozca y que nos oiga y que diga, aquí están los míos, por quienes morí en la cruz del Calvario y resucité para darles vida eterna. Aquí están en esta tierra buscando mi rostro, buscando mi voluntad y quieren hacerla y quieren dársela a otros. Están comiendo de mí vida eterna. Cuando tú, óyeme bien, cuando tú lees la palabra, cuando tú oras en el Espíritu, cuando tú tienes comunión con el Espíritu de Dios, cuando buscas la presencia del Padre, buscas su rostro, buscas a Jesús y le adoras, le cantas, le escribes poemas, le dibujas, le escribes un diario. Cuando tú estás invirtiendo tu tiempo, tu vida, tu amor en Él, estás comiendo vida eterna. Come vida eterna. No comas chatarra. Come vida eterna, no comas chatarra. Come de Él. De Él y de Él te llenarás. Él multiplicará tus peces y tus panes para alimentar a una multitud hambrienta. Los discípulos le dijeron, Señor, Maestro, hay que dejarlos ir, ya es tarde, han estado con nosotros 3 días. Y Jesús vio que podían desmayarse en el camino de regreso. Y Jesús pudo escuchar la voz de estos hombres, sus amigos, o pudo escuchar la voz de su padre. Y te aseguro que dijo, Padre, ¿qué hago? Y seguramente su padre le dijo, dales de comer. Entonces Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Señor, ¿cómo? Y trajeron un niño que tenía un pez, no me acuerdo el detalle, y creo que 2 panes. Y Jesús dijo, Padre, gracias, denle de comer a todos. Y sació a todos. ¿Cuándo? Cuando los discípulos estaban pegados a Jesús, unidos a Jesús, gustaron para darles a otros. Ese es el principio de la multiplicación de salvación. Cuando nosotros compartimos a otros, pero primeramente nos llenamos de Dios para darles a otros. ¡Wow! Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios, por este mensaje. Por este mensaje. Gracias, Señor. Este es el tiempo. Vamos a orar. Señor Jesús, este es el tiempo. Danos de tu botín. Danos de tus manjares.
Confórtanos con manzanas, susténtanos con tus pasas, déjanos disfrutar y gustar y probar en el espíritu de tu palabra, de tu voz, de tu compañerismo, estar pegados de ti, comer de ti, nutrirnos de ti y estar tan fuertes que podamos compartirles a otros de Jesús. Te lo pedimos, Jesús, te lo pedimos, Señor, te lo pedimos. Danos de gracia para que podamos dar a otros de gracia. Danos misericordia para poder darle a otros tu misericordia. Danos las buenas noticias primeramente a nosotros, para poder darles las buenas noticias a otros. No se hallen nosotros, tus hijos, aquellos que fueron como quienes tenían un talento y lo enterraron. Señor, que todos los talentos que tengamos los usemos para Dios. Que el que cante, cante para Dios. Que el que toque algún instrumento, toque para Dios. Que el que sea emprendedor pueda emprender para Dios. Señor, que podamos todos trabajar en la zarza. Que podamos todos trabajar en ti y para ti. Espíritu de Dios, guíanos. Ven sobre nosotros, poséenos de tal manera que podamos ser tus canales sin filtro de lo que tú quieras hablarle a las personas que están allá afuera. Pero háblanos a nosotros. Dinos qué ves de nosotros. Límpianos. Permítenos entrar al botín celestial. Bienaventurados. Y con esto cierro. Bienaventurados, dijiste tú, Jesús. Bienaventurados somos si tenemos hambre y sed de justicia, porque ellos, los hambrientos, los sedientos, serán saciados. Nosotros seremos saciados este año y en el porvenir. Seremos saciados, Señor, que eternamente estemos saciados de ti. Que seamos gente saciada de ti. Para que otros se sacien, para que otros vengan. Veo en mi espíritu, siento muy fuerte que de aquí se van a abrir casas para Dios. Y Dios quizá te está abriendo a ti, te está hablando a ti, a tu corazón, de que jales a gente que conoces y empieces a abrir tu casa para Dios. No sé, ahorita vi en mi corazón, el anhelo de Dios es que se abran casas para Dios. Y si Dios te lo pone en tu corazón, hazlo. Oye, pero es que no sé qué mensaje darles. Busca a Dios. Busca a Dios y que Él empiece a hablarte. Y actúa en fe. Sí, Espíritu de Dios, multiplica las casas. Que se llenen, Señor. Que se llenen, Señor. Que se sacien. Que la gente de la zarza, no voy a decir ovejitas, porque a veces pensamos que por ovejitas no crecemos. Y saben que saben, siempre lo he dicho. Aquí no queremos que se queden como ovejas. Queremos que de aquí nazcan y crezcan y se formen apóstoles, que se formen profetas, que se formen evangelistas, que se formen pastores, que se formen maestros. Ese es nuestro anhelo, que de aquí se vayan otros a lanzar la buena noticia y a erigir y a emprender el reino de Dios y su justicia. Dovelas, bien, Silvia. Sí, que seamos dovelas, Señor. Permítenos ser dovelas saciadas, dovelas firmes en ti, para reposar sobre ti, Jesús. Te lo pedimos, Padre. Te lo pedimos, Señor, que podamos juntos erigir tu edificio, Señor. Como decía Pablo, te lo pedimos, Padre, para tu gloria, para tu honra. Espíritu de Dios, muévete en este momento. Muévete en medio nuestro. Ahí donde estás, clama a Él. Dile, Señor, quiero más de ti. Tengo hambre de ti. Ven y sáciame. Perdónanos, Señor, por las veces que nos has hablado y que no hemos ido a tu intimidad. Perdónanos por las veces que nos hemos quedado en el celular o viendo películas, Señor. Perdónanos por las veces que nos hemos saciado de alimento, de chatarra, Señor. Permítenos realmente comer y beber de ti y ser gigantes en la fe todos, Señor. Imagínate, Señor, imagínate un pueblo donde tu espíritu repose sobre cada uno de nosotros. Que el mismo clamor de Moisés, cuando tu espíritu reposó sobre 70 líderes, cuando llegaron y dijeron, hay 2 líderes que están recibiendo el Espíritu de Dios en sus tiendas porque no vinieron, pero lo recibieron allí. Mira, están allá.
Y Moisés dijo, ¿cuánto más quisiera yo que no solo estos 70, sino sobre todo el pueblo reposara el Espíritu de Dios? Y eso vino en Pentecostés. El anhelo de Dios era lo que estaba saliendo en la palabra de Moisés. El anhelo de Dios es que tú seas lleno del Espíritu de Dios. No para vivir como llanero solitario o lobo solitario. No. Tenemos que rendir cuentas a otras personas, a otros pastores. Que tenemos que apoyarnos como iglesia. No levantes algo solo, por favor, o sola. Apóyate en nosotros. Este año Dios ha puesto en nuestro corazón ser más apoyo de la gente que está levantando cosas. Espíritu de Dios, tenemos hambre y sed de justicia. Y prometí que iba a decir a qué justicia se refería Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La justicia de Dios es paz, gozo en el Espíritu Santo. La justicia de Dios es que tú seas libre, es que tú seas santo, es que tú vengas al botín de Dios. Esa es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios se llama Jesús. Cuando Él viene a tu corazón, Él le pisa la cabeza al enemigo de tu vida, en tu vida. Cuando tú se haces parte del cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo pone a los enemigos de Jesús por estrado de sus pies. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Lo que está hasta abajo del cuerpo, hasta más abajo, debe estar nuestros enemigos. Perdonemos. Oremos por los que nos hacen daño, por los que nos desean mal. Eso nos enseñó Jesús. Yo pienso que próximamente vamos a entrar, en el momento que Dios lo decida, vamos a entrar en una serie que va a ser las bienaventuranzas. Porque Dios quiere seguir construyendo su cultura en la zarza. Y homologando y estandarizando a todos nosotros en la zarza. Sí, Señor, tenemos hambre de ti. Yo recibo esta palabra, Espíritu Santo. Yo creo firmemente que seremos saciados. Yo creo firmemente que este año yo y los míos, inclusive los que aún no te conocen, serán saciados este año por ti, Jesús. Wow. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tu presencia, Señor.